Hola hermanos y amigos, saludos para todos ustedes en el amor de Dios. Es una alegría poder compartirles el comentario de la lección número 10. Estamos estudiando el libro de Génesis. Nuestro estudio tiene que ver con Jacob o Israel. El texto para memorizar, Génesis 32:28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Interesante esta lección. Y mis hermanos queridos, aquí tenemos varios asuntos que analizar. La Biblia nos presenta siempre las cosas buenas y las cosas malas de esos hombres que fueron elegidos para diferentes tareas. La palabra de Dios no nos oculta sus fracasos espirituales, sus momentos de dificultad cuando negaron al Señor, y también nos presenta todas aquellas escenas o episodios que nos fortalecen, nos ayudan a pensar que podemos llegar a ser como ellos. Jacob y las luchas que tuvo en tierra de Labán. María Eugenia, ¿qué concepto te da Labán? Este personaje es un personaje bien complicado, un suegro bastante tramposo, bastante aprovechado. Sí, hizo cosas muy malas con Jacob. Otra cosa que en esta introducción hemos analizado es el asunto de Jacob. Jacob significa suplantador. Ahora le es cambiado el nombre por Israel y sería el padre de una nación, la nación de Judía, la nación de los israelitas. Qué bendición, mis hermanos, poder esta semana compartirles este comentario. Vamos a tratar de que saquemos de aquí las lecciones que necesitamos para nuestra vida espiritual. Lucha con Dios. Jacob se despide de Labán, su suegro, y pronto tiene una experiencia con Dios, una experiencia que le marca la vida. Este relato está en Génesis 32, 22 al 31. Comienza aquí la palabra de Dios diciéndonos: aquella noche Jacob se levantó, tomó sus 2 esposas, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Les hizo pasar el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Y Jacob se quedó solo y luchó con un varón hasta el amanecer. Jacob regresaba a su tierra. Pero miren ustedes, interesante este momento. Jacob pasa a su familia, pero él se queda solo. ¿Qué se quedó haciendo Jacob? ¿Qué piensa usted? Se quedó orando a Dios, y allí se le apareció un varón. Este varón no es otro que el Señor Jesús. Él se aparece allí y lucha con Jacob. Dice el versículo 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. El varón le dijo: déjame que raye el alba. Pero Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: Jacob. Y él le dijo: no te llamarán más Jacob, sino Israel, luchador con Dios, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Una de las cosas que Jacob aprende aquí es que él solo depende de la gracia de Dios. Es interesante este texto de Génesis 32, versículo 10. Dice: indigno soy de toda tu bondad y la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Solo con mi bordón pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. ¿Qué reconoce Jacob? Su indignidad. Indigno soy. En otras palabras, Jacob aquí
está reconociendo que depende de la gracia de Dios. El versículo 28 claramente nos dice, y él le dijo, o sea, el Señor le dijo, no te llamarán más Jacob, sino Israel. Luchador, luchador con Dios, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué quiere decir esta lucha de luchar con Dios y luchar con los hombres? Hablando de la angustia de Jacob, tenemos aquí que hablar de esas dos luchas, las dos luchas que tendrán los hijos de Dios hasta el tiempo final. Horizontal. La lucha horizontal de Jacob fue con su hermano Esaú. Luchó con él y también venció. Esaú fue su perseguidor. ¿Perseguirán los hombres al pueblo de Dios? Sí, lo van a perseguir y lo perseguirán hasta el final de la historia. Lo perseguirán para destruirlo de dos maneras: ensuciando la vida espiritual de ellos, llenándoles de falsas doctrinas, de falsas teorías. De esa manera hay persecución. Todos aquellos que son débiles serán contagiados de muchas ideologías humanas. También serán perseguidos de manera violenta. Muchos, dice Mateo 24, tendrán que morir por causa de la palabra de Dios. Y la lucha vertical de Jacob es con Dios. ¿Lucha el Señor con nosotros? Sí. Lucha para llevarnos siempre a la victoria contra el pecado. Tenemos una lucha, mis hermanos queridos. Cada uno de nosotros lucha con sus propios defectos, lucha con sus inclinaciones pecaminosas, lucha por el perdón del cielo. Es necesario que luchemos. Recordemos Salmo 55. Juntadme mis santos, dice el Señor allí, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Hay un sacrificio, el sacrificio de las cosas de este mundo. Tomar la cruz de Cristo significa negarnos a nosotros mismos, negarnos a la concupiscencia, poner nuestra vida en manos de Dios, permitir que su gracia nos limpie de todo pecado. El error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios había hecho a su tiempo y a su modo. Patriarcas y Profetas, página 176. ¿Cuál es tu experiencia, mi querido hermano, con tu lucha? Recuerda, tendremos una lucha con los hombres, pero también una lucha con el Señor. La lucha de presentarnos delante de Él como dignos de recibir un día su misericordia. Recuerden, la salvación es por gracia, pero esa gracia no nos exime de obedecer su palabra, de apartarnos del mal y de permitir ser transformados por el Señor. Lección día lunes. Los hermanos se encuentran. El texto central para esta parte lo encontramos en Génesis capítulo 33. Y la pregunta es, ¿qué conexión hay entre la experiencia de Jacob de ver el rostro de Dios en Peniel y la experiencia de Jacob al ver el rostro de su hermano? ¿Cuál es la implicación de esta conexión con respecto a nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros hermanos? Sean quienes fueren. Hablamos en la sección anterior sobre la lucha con los hombres, en este caso la lucha de Jacob con su hermano y la lucha de Jacob con Labán. Ahora tenemos el encuentro de Jacob con Esaú. Cuando Jacob ve a Esaú y recibe de él su aprobación, Jacob tiene una expresión interesante. Te he visto, le dice el hermano, y es como si hubiese visto el rostro de Dios. Tal era la lucha de Jacob por hallar el perdón de su hermano por aquel episodio de hacía 20 años. Mis queridos, tal vez nosotros tengamos también una lucha. La lucha con un hermano, con un familiar, con alguien con quien necesitamos reconciliarnos. Tal vez esa sea tu experiencia. ¿Hay alguien en la iglesia que cuando tú lo ves como que sientes incomodidad?
¿Hay alguien en tu familia o un vecino, alguien con el que tú estás luchando? Jacob luchó, pero hay algo interesante en la vida de Jacob. Jacob fue un hombre sincero, un hombre sin rencores, un hombre que amaba a Dios, y quien ama a Dios, por consiguiente, debería amar a su prójimo. La experiencia de Jacob de recibir el perdón de Dios en Peniel, donde vio el rostro de Dios, se repite ahora en su experiencia del perdón de su hermano, al que identifica como si viera el rostro de Dios. Jacob vive un segundo Peniel, el primero en preparación para el segundo. Jacob ha sido perdonado por Dios y por su hermano. Ciertamente ahora habrá entendido, aún más que antes, el significado de la gracia. Lección para el día martes: la violación de Dina. Este es uno de los momentos oscuros de Israel con sus hijos. ¿Qué piensa María Eugenia cuando lee usted este momento difícil de Génesis 34? Es un momento donde se ve mucha crueldad, ¿no? No confían en Dios, se apartan de Él y de su justicia y quieren tomarlo todo por sus propias manos. Sí, se violó la ley de Dios, hay una violación, y ellos se creen como los que tienen que hacer justicia, defender a Dios, es la palabra. Ellos están defendiendo la honra del Señor, pero la están defendiendo de una manera traicionera. Fíjate que ahí en Génesis 34 dice que después de este lamentable hecho de el hombre de Siquem, ellos hacen un pacto con este pueblo, y el pacto es que ellos se circunciden y pertenezcan al pueblo de Israel, para así hacer con ellos alianza y posiblemente pues también emparentar. Pero ¿cuál era el propósito de ellos? Que cuando estuviesen en la parte más difícil de este rito, que este es un rito doloroso, es algo que causa molestias, y que ellos habían accedido a hacerlo. No creo que lo hayan hecho de mala voluntad o que no, lo accedieron a hacer de buena voluntad. Pero estos dos malvados sometieron a este pueblo usando un rito de Dios que confirmaba a su pueblo Israel una señal de pacto para luego masacrarlos. Un momento triste, lamentable, porque fue algo premeditado y algo que deshonró a su padre Israel y deshonró el propósito de Dios al instalarlos en ese lugar. Mientras tanto, Simeón y Leví, que se presentan como los defensores de Dios y sus mandamientos y de su hermana, y que resisten los matrimonios mixtos con los cananeos, Levíticos 19-29, recurren a la mentira y el engaño, Génesis 34-13, y están listos para matar y saquear, Génesis 34, 25 al 27. Sus acciones no solo eran reprobables, porque no castigar al único hombre que lo había hecho, sino además tenía el potencial de causar muchos más problemas. Lección para el día miércoles: la idolatría predominante. Génesis 34, 30 al 31 nos dice: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los habitantes de esta tierra, al cananeo, al fereceo. Nosotros somos pocos, y se juntan contra mí y me atacan, seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había de tratar a nuestra hermana como a una ramera? 35:1. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí. Haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahora, mis queridos amigos, Jacob debe moverse nuevamente. Debe de ir al lugar que Dios le ha dicho, Betel. Se traslada allí y allí se establece. Pero hay un problema. Hay mucha idolatría entre la familia de Jacob. No solo los dioses que ellos habían llevado cuando huían de Labán, también los dioses que ellos habían tomado de los de Siquem. ¿Qué debían hacer?
Fíjense en lo que Jacob hace, versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces dieron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían, y los arcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los enterró debajo de una encina junto a Siquem. Aquí no solo se incluyen los dioses que ellos habían llevado, ya les dije, cuando vivían con Labán, los que había hurtado Raquel, había hurtado los ídolos de su padre, sino también los que habían recogido en el saqueo que hicieron a Siquem. Y fuera de eso, también Jacob aquí incluye otra cosa como dioses, como ídolos. ¿Qué incluye Jacob, María Eugenia, allí como ídolos? Los accesorios que ellas usaban. O sea, sus pendientes, sus arcillos, sí, es lo que dice allí. Son incluidos dentro de esos dioses y son enterrados. Jacob se deshace de ellos enterrándolos. Un detalle más que me parece interesante en esta sección de nuestro estudio es el asunto de Jacob moverse de un lugar a otro. Se ve obligado por las circunstancias y Dios tenía con él un plan al llevarlo a ese lugar. Debemos hablar aquí de los movimientos que a veces hacemos de iglesia en iglesia. Hay hermanos que cuando entran en enemistad con otro hermano, entonces se van a otra iglesia, buscan otro lugar. ¿Será ese el remedio para nuestras diferencias? ¿O por la gracia de Dios debemos organizar nuestra vida donde estemos? ¿Hay idolatría en la iglesia? Claro que sí. Pensamos muchas veces en la idolatría en asuntos de dioses, de ídolos, de imágenes, pero ¿cuántas cosas hoy se han convertido en idolatría? ¿Qué podríamos pensar en ídolos que hoy predominan en la iglesia? Podemos hablar de las redes sociales, el internet, que le quita el primer lugar al Señor y ponemos en primer lugar esas cosas. Puede ser, claro, el internet, pueden ser también una amistad, los deportes, algún deporte, modas. Vemos eso muy reflejado en aquellos y aquellas que van a la iglesia pensando en cómo los ven, cómo me veo, qué ropa me pongo para llamar la atención. Eso se nota, mis hermanos. Se notan todo este tipo de idolatrías. Esa es una idolatría. Así que debemos recapacitar en estas cosas. Una pregunta: ¿cuáles son las formas sutiles en que la idolatría puede llegar a nuestro corazón? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Cuando vamos a encontrarnos con el Señor en su templo, ¿a quién deberíamos agradar? ¿Al Señor o a los hombres? Una pregunta para reflexionar. Cada uno de nosotros debe hacerse su propio examen. La muerte de Raquel. Textos principales para esta parte: Génesis 35, 15 al 29. Dice la palabra de Dios que Jacob vuelve a moverse. Génesis 35, 16. Partieron de Betel y cuando faltaba un poco para llegar a Efrata, Raquel dio a luz y hubo dificultad en el parto. Y como el parto fue difícil, la partera le dijo: no temas, también tendrás este hijo. Versículo 18. Y cuando exhaló su último suspiro, lo llamó Benoni, hijo de mi dolor. Pero su padre lo llamó Benjamín. Versículo 19. Y aquí haré un comentario que nos ayudará. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, que es Belén. Tal vez usted ha notado aquí la diferencia en esta lectura
con el texto que aparece en la Biblia Valera del 60 o en otras versiones bíblicas. El versículo 18 en mi Biblia dice: y cuando exhaló su último suspiro, lo llamó Benoni. ¿Qué dice María Eugenia en tu Biblia, que es Valera del 60? Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su pueblo lo llamó Benjamín. Aquí está el texto en mención. Este texto es usado por los defensores de la inmortalidad del alma cuando ellos dicen al salirse el alma y dicen: ¿ve usted? Dentro de nosotros hay un alma. En mi versión dice cuando exhaló su último suspiro. Alma, suspiro, aliento de vida, es la misma situación. ¿Qué fue lo que sucedió a Raquel al morir? Exhaló el suspiro de vida, el aliento de vida que Dios le había dado. No hay ninguna contradicción en lo que dice la Valera del 60. Alma es el aliento de vida que Dios nos ha dado. No somos, mis hermanos queridos, almas inmortales. Somos seres mortales que cuando dejamos esta tierra y vamos al sepulcro, allí duermen todos nuestros pensamientos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final contra los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su perseverancia y su confianza en su poder para librarlos. Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para recibir perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas. Pero, recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por medio de Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará porque sus oraciones no sean contestadas inmediatamente. Se asirán de la fortaleza de Dios, como Jacob se asió del ángel, y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices. Sin embargo, la historia de Jacob es una garantía de que Dios no desechará a quienes fueron arrastrados al pecado, pero volvieron al Señor con arrepentimiento verdadero, por la entrega de sí y por su fe confiada. Jacob logró lo que no había podido alcanzar por luchar con su propia fuerza. Así, Dios enseñó a su siervo que solo el poder y las gracias divinas podían darle las bendiciones que anhelaba. Así ocurrirá con los que vivan en los últimos días. Cuando los peligros los rodeen y la desesperación se apodere de su alma, deberán depender únicamente de los méritos de la expiación. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Hemos leído Patriarcas y Profetas de Elena G. de Fay, páginas 177 a la 179. Agradecemos a Dios por podernos permitir hacer este comentario y compartirlo con ustedes. Comparte usted también, mi hermano querido, con aquellos que necesitan de la palabra de Dios. Bendiciones para todos.